Vamos a hablar de presión hidráulica. ¿Qué es la presión? Bueno, imagínense un líquido. El líquido se compone por cientos de millones de partículas. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es una de las partículas que conforma el líquido. Cuando la partícula llega y colisiona con la pared del recipiente, en una cierta área colisiona y aplica cierta fuerza. Entonces, formalmente podemos decir que la presión es simplemente la fuerza por unidad de área. Esa es la presión. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la presión? Las unidades de la presión son unidades de Newton entre unidades de área, metro cuadrado. A Newton entre metro cuadrado es lo que decimos Pascal. Entonces, ¿de dónde viene la presión? Bueno, la presión viene a aplicar una fuerza a una área. Ahora, de forma microscópica podemos ver la presión como lo siguiente. Entonces, ¿cómo se forma la presión? Bueno, si tenemos un gas, partículas colisionando, la presión es simplemente debido a las colisiones individuales de las partículas con las paredes del recipiente. Si yo provoco que las partículas se muevan cada vez más rápido, es decir, les agrego calor, eso va a provocar que se muevan mucho más rápido y por ende hayan mayor colisiones. Entonces, de forma macroscópica, la presión es fuerza por unidad de área. De forma microscópica, la presión es simplemente un conjunto de partículas del sistema colisionando con cierta área de un recipiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahora sí, supongamos que tenemos un gas. Entonces, vean la presión. La presión es de cero porque estamos en sólido. Pero conforme yo provoco que eso se vaya moviendo más rápido, es decir, pasar de sólido a líquido, vean cómo la presión aumentó, porque hay mayor colisiones con el recipiente. Aumento. Ahora estoy en un gas. Entonces vean que a mayor cantidad de colisiones de las partículas que forman el sistema, mayor presión. Entonces, ¿qué es la presión? Bueno, la presión a nivel microscópico simplemente es el número de colisiones de una partícula con una pared de recipiente. Ahora, la fórmula es presión es igual a fuerza entre área. Entonces, vamos a hablar de presión y profundidad. Bueno, ustedes saben que la presión hidráulica aumenta con la profundidad. Entre ustedes vayan más al fondo de una piscina, ustedes sienten mayor presión. Y ustedes saben que la presión disminuye con la altura, conforme ustedes aumentan. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, imaginen que ustedes tienen este fluido. Vamos a analizar un segmento del fluido. Por ejemplo, este. Entonces, si yo saco, quiero saber cuánto es la presión en esta parte inferior de ese segmento de fluido, bueno, yo sé que en esta parte inferior la presión es fórmula, fuerza entre área. Bueno, pero esta parte inferior, ¿qué es lo que siente? Bueno, ustedes saben, siente el peso hacia abajo del fluido. Entonces, en lugar de F pongo la fuerza que está actuando. En este caso, la fuerza es el mg. Ahora, como es un fluido, usualmente en lugar de masa, medimos densidad y volumen. Pero ustedes saben que densidad es masa entre volumen. Por ende, densidad por volumen es igual a la masa. Entonces, en lugar de M, voy a poner densidad por volumen, donde recuerden que esta letra es la densidad. Entonces, ahora sí, presión es igual a M. O sea,
Rho por V. ¿Por qué? Entre área. ¿Pero qué es el volumen? Bueno, el volumen es simplemente una área por una altura, una profundidad. Entonces, en lugar de volumen, voy a poner A por H. Entonces, vean que me queda que la presión es la densidad del fluido por el volumen, que es igual a área por altura, por G entre área. Entonces, área se cancela con área y me queda que la presión a profundidad es Rho por G por H. Y esta es la fórmula. Si yo quiero saber cuánta presión siente un submarino a cierta profundidad del océano, pues simplemente tengo que buscar H, la profundidad. Ahora, toma en cuenta algo. Entonces, para esto nos vamos a ir a OneNote. Entonces, ojo, hay dos tipos de presiones. Cada fluido ejerce presión. Entonces, supongamos un planeta. ¿Ok? Ustedes saben que todo planeta tiene una capita de gases que se llama la atmósfera. Supongamos que, por ejemplo, esto morado es la atmósfera. Supongamos que ustedes están en la superficie del planeta. Pues bien, si yo me fijo como que ustedes son un cilindro, vean que la atmósfera está desde la superficie hasta el espacio. Entonces vean que ustedes están soportando una capa de gases. Esto es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la superficie de gases que ustedes soportan diariamente. Pues por supuesto, en la superficie nosotros sentimos presión. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es de 101.325 pascales. Esto es lo que se conoce como un ATM, un atmósfera. Entonces recuerden, cuando ustedes están en profundidad, recuerden la fórmula es la presión atmosférica más Rho, la densidad del fluido, por G, por la profundidad. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes están a cierta profundidad. Pues cuando ustedes están a profundidad, ustedes lo han experimentado, ustedes sienten mayor presión. Bueno, si ustedes están acá, nadando, pues ustedes tienen que soportar, ojo, imaginen que ustedes son
ese es el área de ustedes. Pues encima de ustedes están soportando una capita de fluido, en este caso sería una capita de agua. Soportan esta capa, que sería esa expresión. Pero también tienen que soportar la capa de gases, la presión atmosférica. Entonces, por supuesto, a mayor profundidad, ustedes van aumentando la presión que van soportando. Entonces, esta es la fórmula. La presión a profundidad es la presión atmosférica más ρ de fluido por G por H. Algo fundamental. Si yo estoy con un contenedor tapado, es decir, no está abierto a la atmósfera, entonces la fórmula se reduce a esto. Entonces, continuamos. Entonces, la fórmula es que la presión hidráulica a profundidad, la presión es igual a la presión atmosférica por ρ por G por H. Y esta es la fórmula que ustedes van a usar cuando van a cierta profundidad. Entonces, para poder masticar más, veamos un ejemplo.